Vamos a hablar sobre el sistema inmunitario y la inmunología. El sistema inmunitario es el sistema que tiene el organismo para defenderse de ataques de células extrañas, de seres vivos extraños y de algunas células o ataques internos. Ya veremos que una de las funciones propias del sistema inmunitario es precisamente reconocer y eliminar las células propias que se han alterado. El sistema inmunitario tiene un componente celular, como veremos un poquito más adelante, que se corresponde con linfocitos, con células que segregan unas sustancias determinadas, como histonas, por ejemplo, que van a desencadenar una respuesta inmune, o los glóbulos blancos, los macrófagos, etc. Y tenemos también una respuesta molecular. La respuesta molecular, como he dicho antes, son por ejemplo sustancias, como por ejemplo las histonas, o los más conocidos por todos y que más nos suenan, que son los anticuerpos. Los anticuerpos, de los que hablaremos más adelante, son unas proteínas del grupo de las globulinas y que son producidas por un grupo de linfocitos. Pero es una molécula más de las que intervienen. Es la más importante, podemos decir, pero es una molécula más. ¿Cuáles son las funciones del sistema inmunitario? La eliminación de células propias alteradas. Cuando una célula propia se altera, es decir, por ejemplo, se vuelve cancerígena, sufre unos cambios en la superficie molecular también, que son detectados por el sistema inmune, ya sea celular o sea molecular, y se eliminan. El problema es cuando esa producción de células alteradas es muy elevada, sobrepasa la respuesta inmune o esos cambios no son reconocidos por el sistema inmune. Entonces sí que se produce la expansión del tumor y para llegar a la metástasis, etc. Luego tenemos otra función, es la eliminación de células extrañas, es decir, células de otros organismos que se nos han incorporado. Pues por ejemplo han entrado bacterias, por ejemplo han entrado protozoos, han entrado algún otro organismo, pues incluso un invertebrado, o ha sufrido un trasplante que no se ha controlado su respuesta inmune, se identifican como extrañas y el organismo trata de eliminarlas. Eliminación de moléculas extrañas, puede que no sean células, pero sí que sean algún tipo de toxina o algún otro tipo molecular que se haya introducido en nuestro cuerpo. Y luego reconocimiento de células propias, es decir, para poder atacar estos tipos extraños, estas alteraciones, está claro que primero tengo que reconocer mis propias células, saber cuáles son las células mías y cuáles son las que puedo atacar o no. Para ello necesitamos un reconocimiento de antígenos. ¿Qué es un antígeno? Bueno, pues un antígeno es una molécula extraña al organismo capaz de desencadenar una respuesta inmune. En el siguiente punto vamos a ampliar lo que es un antígeno y veremos los tipos de defensa que tiene el organismo, cómo hay algunas defensas que son específicas ante un tipo de antígeno concreto y otras que abarcan la defensa ante todo tipo de antígenos. Bueno, los antígenos. Los antígenos, como hemos dicho, son moléculas extrañas que desencadenan la respuesta inmune. Normalmente son moléculas grandes, como glúcidos o proteínas, que pueden estar libres. Podemos hablar de toxinas, que producen las bacterias o producen los hongos, o directamente algún animal venenoso nos ha introducido una toxina dentro de nuestro cuerpo. O pueden ser humores extraños de otros animales, de otras personas, sangre, plasma o cualquier otra molécula extraña que provenga de otro animal y que se introduce en nuestro cuerpo. Normalmente pueden también estar asociados a estructuras celulares, como la membrana, la pared, el glucocáliz, etc. O son también las estructuras víricas, es decir, una estructura vírica, como la cápsida o la envoltura de un virus, se considera también donde están asociadas los antígenos, donde se encuentran los antígenos. Están asociados a estas estructuras. En otros casos pueden ser también moléculas inductoras más pequeñas, como por ejemplo los heptenos. Los heptenos son moléculas más pequeñas que de por sí ellas mismas no son antígenos, pero se unen a otras moléculas grandes, mayores, que tampoco lo son,
pero al unirse esa unión sí que provoca la respuesta inmune. Entonces, es decir, se produce la formación de un antígeno. La unión de los antígenos con las moléculas que lo van a reconocer, ya sea formen parte estas moléculas de células como los linfocitos T o sean moléculas libres como los anticuerpos, es una unión de tipo estructural. Es una serie de puentes de hidrógeno, son siempre enlaces muy débiles, puentes de hidrógeno, fuerza de Van der Waals, etcétera, porque se pueden desacoplar en un momento dado. Entonces, esta unión de tipo estructural es llamada de llave cerradura. Es decir, hay cierta afinidad entre la zona de unión del antígeno con la zona de unión de la molécula que lo va a reconocer. A la zona de unión del antígeno, que es una zona donde va a establecerse esos puentes de hidrógeno o esa fuerza de Van der Waals que hemos comentado, le llamamos epítopo o determinante antigénico. Y es la zona de unión molecular del antígeno con la molécula que le va a reconocer.